están, compañeros y profesora? Bueno, nosotros somos la unión del equipo 1, el cual está conformado por Virginia Leguizamón, Pamela Armúa, Rosario Prado y Fernanda Suárez, y el grupo 4, el cual está conformado por Carla Paz, Patricia Dutra, Santiago Camargo y yo, Shaira Pérez. Nuestro tema es el aparato digestivo humano y sus respectivas comparaciones con un ave, un insecto y un pez. El aparato digestivo consiste en una reacción química en la cual los nutrientes pasan de una forma insoluble a una soluble. Solo así pueden ser absorbidas por la sangre y difundirse a todas las células del cuerpo. La digestión forma parte de un proceso mayor, la nutrición, la cual consiste en varias etapas. Una de ellas es la ingestión, la cual es cuando se elige y se prepara y se ingiere el alimento. Luego está la digestión, la cual es un conjunto de procesos físico-químicos, los cuales transforman los alimentos en sustancias que pueden ser absorbidas por el organismo. Luego está el anabolismo, lo cual transforma esas sustancias simples en sustancias complejas. Luego está el catabolismo, el cual es la producción de energía que resulta de la oxidación o la hidrólisis de algunas sustancias como los glúcidos y las grasas. Luego está la excreción, la cual es la expulsión al exterior de las sustancias que resultan de la desasimilación. Nuestro recorrido por el aparato digestivo comienza con la boca o cavidad bucal. En ella los alimentos sólidos son cortados y triturados por los dientes. Luego, mientras masticamos, esta se va mezclando con la saliva. La saliva contiene una proteína denominada mucina, la cual permite englobar las pequeñas partículas de los alimentos en forma de una pasta suave, la cual llamamos bolo alimenticio. Luego, ese bolo alimenticio es empujado con facilidad por la lengua hacia la faringe. Los alimentos líquidos pasan directamente a la faringe. La cavidad bucal está formada por 6 paredes. La anterior, que contiene las encías y el paladar duro. La posterior, que contiene el paladar blando o el velo del paladar. El suelo o parte inferior. Y las laterales o carrillos. Dentro de la boca se encuentran otros órganos accesorios que son importantes para la función de alimentación, como por ejemplo los labios, los cuales son 2 repliegues musculomembranosos que separan el aparato digestivo del exterior. Se extienden desde el margen inferior de la nariz hasta la parte inferior superior de la barbilla. La parte roja que vemos se llama margen rojo y es translúcido, por lo tanto nos permiten ver los capilares adyacentes que se encuentran en él. También tenemos la lengua, la cual ocupa la mayor parte de la cavidad bucal cuando ésta se encuentra cerrada y se encuentra en el suelo de esta. En la superficie superior se muestran proyecciones de la mucosa subyacente conocidas como papilas. Sus funciones van desde estimular la secreción gástrica, formar el bolo alimenticio y empujarlo hacia la faringe. También tenemos los dientes, los cuales son piezas duras que se implantan en los alvéolos de los maxilares y sirven para masticar. Cada diente está formado por una raíz, la cual se encuentra cubierta por las encías, y por una parte externa llamada corona, la cual está constituida por una sustancia dura llamada marfil. Esta a su vez recubre una capa ósea de estructura laminar, el cemento. Luego está la parte externa cubierta por una sustancia que le da protección, que es el esmalte. En su interior se encuentra un espacio ocupado por arterias, venas y nervios, los cuales constituyen la pulpa dentaria. También tenemos las glándulas salivales, que son glándulas anexas a la boca y tienen como secreción la saliva. Algunas de sus funciones son humedecer la boca, humedecer los alimentos para facilitar la masticación
y deglución por la disolución de las sustancias, lo que permite captar el sabor de las mismas. La saliva humedece y limpia la boca, inhibe el crecimiento bacteriano y disuelve las moléculas que pueden estimular las papilas gustativas. Las glándulas salivales secretan entre 1,0 y 1,5 litros al día. Ahora continuemos nuestro camino del aparato digestivo con la faringe, y quien nos va a hablar sobre eso es la Yo voy a hablar sobre la faringe. La faringe es un órgano hueco de forma de cilindro ensanchado o de embudo abierto para adelante, cuyo techo corresponde al occipital. La faringe conecta la cavidad bucal, la boca, con el esófago y las fosas nasales con la laringe. Forma parte del sistema digestivo por conectar boca y esófago. Está compuesta por tejidos musculosos y revestida de una membrana de mucosa. Una de las funciones de la faringe consiste en la deglución del bolo alimenticio hasta el esófago. En el ser humano mide unos 13 centímetros, extendida desde la base externa del cráneo hasta la sexta y la séptima vértebra cervical, ubicada delante de la columna vertebral. Otras funciones cumple la faringe, como la de respiración, como la de fonación, de audición, la de olfacción, salivación, masticación y las funciones gustativas. Los componentes de la faringe son la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe es la parte posterior de la cavidad nasal y básicamente un componente del aparato respiratorio. Se comunica con la bucofaringe por el istmo faríngeo, que se cierra durante la deglución. La bucofaringe se extiende desde el velo del paladar al borde de la epiglotis. Se comunica con la boca por el istmo bucofaringeo. Se caracteriza por estar rodeada de anillos de masa está unida a dos músculos por el paladar. La laringofaringe se extiende del borde superior de la epiglotis al borde inferior del cartílago ticoideo, desde donde se coloca al esófago. Ahora voy a hablar sobre los músculos, que son fibras esqueléticas en dos estratos. La capa externa es circular y comprenden tres músculos constrictores. Son inferior, medio y superior. El inferior impide el paso del aire al esófago. El medio consiste como una protección y una unión a la forma de la faringe.
la mayor parte de la faringe se encuentra innervada por el plexo faríngeo, formadas por las ramas faríngeas. Ahora voy a nombrar algunas enfermedades de la faringe, como la faringitis, que es una inflamación en la faringe, y el cáncer nasofaringe, cáncer en la parte alta de la faringe, que se produce en niños y jóvenes adultos. Dice que es raro en este hemisferio, pero muy frecuente en el oriente. Bueno, yo les voy a estar hablando del órgano llamado esófago, el esófago. La anatomía del esófago. El esófago es la parte del aparato digestivo tanto de los seres vivos vertebrados como invertebrados. Está formado por un tubo muscular, en los humanos mide hasta 25 centímetros. Al nacimiento, el esófago mide entre 8 y 10 centímetros. Luego, a los 2 o 3 años, duplica la longitud y en la pubertad alcanza los 25 centímetros de longitud. El esófago comunica la faringe con el estómago. Esófago, faringe, estómago. Como les decía entonces, el esófago comunica la faringe con el estómago. A través del esófago pasan los alimentos desde la faringe hasta el estómago. La principal función de este órgano es el de trasladar y de deglutir los alimentos ingeridos hasta el estómago. En cuanto a la topografía del esófago, desde el punto de vista topográfico se pueden distinguir 4 porciones. Una porción superior o cervical que se extiende desde el cartílago cricoides hasta el plano horizontal formado por la horquilla esternal. Una porción media o torácica que desde ese mismo plano se prolonga hasta el diafragma, y una porción diafragmática que corresponde al anillo esofágico del diafragma. Y por último, una porción inferior o abdominal que está comprendida entre el diafragma y el estómago. La morfología del esófago, o sea, la forma de este órgano. La pared del esófago está compuesta por 4 capas, que son la capa mucosa, la capa submucosa, la capa muscular y la capa adventicia. Esa capa mucosa es una capa resistente que contiene glándulas seromucosas. Esas mucosas se renuevan continuamente por la formación de nuevas células. Esta capa está compuesta por un epitelio, el cual se divide a su vez en varias secciones. Estas secciones son la zona basal, la capa muscular de la mucosa y la lámina propia. A continuación tenemos la capa submucosa. Esta capa está compuesta por el plano celuloso, el cual se adhiere a la capa mucosa. Comprende un importante número de vasos sanguíneos, de fibras nerviosas y de glándulas tubulares mucosas, especialmente en el tercio inferior. Luego, la capa muscular propia es una túnica externa compuesta por 2 capas. Una de las capas es longitudinal externa, la cual es vigorosa, y la otra capa es circular y es profunda y delgada. Esta capa incluye 3 segmentos: el esfínter esofágico superior, el cuerpo del esófago y el esfínter esofágico inferior. Y por último tenemos la capa adventicia. Esta capa está formada por un tejido conjuntivo, es una capa delgada, fibrosa, que envuelve al esófago. Contiene nervios y vasos que inervan e irrigan al órgano. Todas estas capas mencionadas conforman la estructura tubular del esófago. Además de esa estructura,
el órgano tiene dos válvulas, una de entrada y otra de salida. Esas válvulas son el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Aquí les dejo una imagen para que puedan apreciar las capas de las paredes del esófago. En varias oportunidades estuve mencionando a los esfínteres. El esófago cuenta de dos esfínteres. ¿Qué es un esfínter? Un esfínter es un músculo anular que se abre y cierra un orificio o una cavidad del cuerpo para dar salida a alguna sustancia o alguna secreción, o bien para retenerla. Anatómicamente y funcionalmente, el esófago se divide en dos esfínteres esofágicos, uno superior y otro inferior. El esfínter esofágico superior se encuentra en la zona donde se une la faringe con el esófago y a su vez lo separa. Está ubicado a la altura de la quinta vértebra cervical. Está formado por un músculo estriado que actúa de forma voluntaria cuando se inicia la deglución. Allí se fusionan las fibras más bajas de la faringe y las más altas del esófago. También se lo conoce como esfínter faringo-esofágico. Este segmento tiene una forma de anillo que envuelve al esófago como una abrazadera. Va a permanecer cerrado y solo se va a abrir cuando se inicie la deglución, o sea, cuando se vaya a transitar el bolo alimenticio. En cuanto al esfínter esofágico inferior, este separa el esófago del estómago. Se afirma que este esfínter no es un esfínter anatómico, sino que fisiológico. Al no existir ninguna estructura de esfínter, pero sí posee una presión elevada cuando se lo mide en reposo. Este esfínter esofágico inferior trabaja en función a respuestas a varios estímulos como la llegada de las ondas peristálticas. La distensión del esófago cuando pasa el bolo alimenticio, ahí se da una peristalsis secundaria, y la distensión gástrica. La presión elevada en reposo se mantiene tanto por contribuciones de nervios como de músculos, mientras que la relajación ocurre en respuestas a factores neurogénicos. Su función es exclusivamente motora. ¿Qué hace este esfínter? Propulsa el alimento a través del tórax en el tránsito de la boca hacia el estómago. No realiza funciones ni de absorción ni de digestión. Tiene una extensión de unos 2 a 4 centímetros y se ubica en la parte superior de la cavidad torácica y en la parte inferior del abdomen. Cuando el bolo alimenticio llega al esfínter esofágico inferior, es ayudado por la gravedad y se produce una relajación en ese esfínter. Esto permite el paso del bolo alimenticio al estómago. Luego el esfínter recupera su tono normal y esto evita que haya reflujo gástrico. El reflujo esofágico que les decía recién es una de las enfermedades que pueden darse en la zona del esófago. Esto consiste en la devolución del contenido del estómago hacia el esófago y las molestias y las lesiones pueden estar acompañadas por este paso anormal. Ese reflujo puede irritar al esófago, causando acidez y como consecuencia deteriora la calidad de vida de la persona. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del estómago. El estómago tiene su origen etimológico, es decir, en Grecia, en el cual significa stomachos. El prefijo estoma significa boca.
El estómago se encuentra en el tubo digestivo entre el esófago y el intestino. El estómago puede variar su tamaño, es decir, de acuerdo si está lleno o medio lleno o vacío. Se encuentra en la parte superior izquierda, en los seres humanos en la parte superior izquierda, por debajo del diafragma. Cuando está medio lleno puede llegar a medir 25 centímetros de largo, 12 de ancho y 8 en el sentido antero-posterior. Es decir, si la persona está sentada puede también variar su posición. Se dice que un estómago lleno puede ocupar aproximadamente 1200 ml. ¿Sí? Bueno, el estómago es una cámara en la cual se mezclan los alimentos y se almacenan los alimentos ingeridos que posteriormente, gracias a los movimientos peristálticos, van a ir hacia el duodeno. ¿Sí? Luego tenemos, ahora si nos preguntamos cuáles son las partes o cómo está dividido ese estómago. El estómago está dividido en 5 partes. La primera parte que tenemos es el cardias, que comunica el estómago con la parte inferior del esófago. ¿Sí? Ahí encontramos fibras musculares que permiten que el ácido gástrico no refluya hacia el esófago. Luego tenemos el fundus, que es la parte del estómago que sigue, estamos hablando de las partes anatómicas del estómago, es la parte que sigue al cardias, es la parte superior que sigue al cardias, y luego tenemos al antro, que es la parte inferior tenemos a la parte, luego tenemos a la parte del cuerpo, que es la parte central del estómago. Ahí sí, luego tenemos al antro, que es la parte inferior que está próxima a lo que sería por último el píloro. El píloro es interesante porque ahí vamos a encontrar cómo las fibras musculares, hay un engrosamiento de las fibras musculares y forman al esfínter, es decir, esas fibras musculares forman al esfínter, están en forma más gruesas para poder controlar el vaciamiento gástrico, ¿sí? Bueno, ahora el estómago produce jugos gástricos. Esos jugos gástricos están formados por ácido clorhídrico y por pepsina. La pepsina es una enzima una enzima proteolítica, es decir, lo que va a hacer es dejar en fragmentos más pequeños las proteínas para facilitar su absorción. Y algo muy interesante, el estómago produce una sustancia en forma de papilla, de pastosa, digamos, que se llama quimo. Bueno, la pared del estómago tiene 4 capas. Encontramos la capa mucosa, submucosa, muscular y la capa serosa. En la mucosa, las células producen moco, ácidos clorhídricos y enzimas digestivas. Luego, en la muscular, está compuesta por fibras musculares longitudinales, circulares y oblicuas. Y la capa serosa vendría a ser la capa externa del órgano del estómago. ¿Sí? Bueno, también existen enfermedades del estómago. Ahora voy a explicar algunas de las enfermedades más conocidas que se producen en el estómago. Tenemos a la dispepsia, también conocida como enfermedad de indigestión, la cual se produce debido a un síndrome gastrointestinal en la cual la molestia se da en el epigastrio. Esa molestia que se da en el epigastrio va a producir vómitos, saciedad precoz, eructos, diarreas, etc. Puede ser continuo y durar hasta 1 mes y 2 meses. Luego tenemos la enfermedad tenemos el cáncer de estómago. El cáncer de estómago, el 90% de los casos se dan en adenocarcinoma, es decir, se tiene que dar una interacción entre el Helicobacter pylori, la herencia genética hereditaria, y también una de las cosas más importantes también la alimentación. Se dice que 68% de las personas que sufren este tipo de cáncer es por problemas ya ambientales y el 28% por problemas hereditarios. Bueno, después tenemos una enfermedad también
muy poco conocida, digamos, del estómago, que es la úlcera péptica, en la cual se produce, puede ser un defecto o una deformidad en la mucosa gastrointestinal. Por lo tanto, se produce debido a la actividad ácido péptica, ¿sí? Se puede dar esa enfermedad tanto en el estómago como en el bulbo duodenal. Bueno, yo les voy a hablar sobre el hígado. El hígado está acá. Es un órgano que está presente tanto en los seres humanos como en los animales mamíferos. Tiene un peso aproximadamente de 1,5 kilos. Está situado en la parte superior derecha del abdomen, debajo del diafragma, y segrega la bilis, esencial para la digestión de las grasas. También cuenta con otras funciones, entre ellas la síntesis de proteínas, plasmáticas, almacenamiento de vitaminas y glucógenos. Y la función desintoxicante. Es responsable de eliminar de la sangre diferentes sustancias que puedan resultar nocivas para el organismo. Una de ellas es el alcohol, convirtiéndolas en inocuas. La ausencia del hígado o su falta de funcionamiento es incompatible con la vida. Después, en la base del hígado vamos a encontrar la vesícula biliar, el hilo hepático, que es la entrada de la vena porta, y la arteria hepática y la salida del conducto hepático. En el hígado se distinguen el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. En el lóbulo derecho decimos que incluye al lóbulo cuadrado y al lóbulo caudado. Las principales funciones del hígado son la producción y secreción de bilis, como pueden observar acá. Los hepatocitos es la que lleva por el sistema de conductos a la vesícula biliar y para su concentración de almacenamiento temporal. Después tenemos a los sinusoides. Hola a todos, hoy les voy a explicar acerca de la vesícula biliar. La vesícula biliar es un saco piriforme localizado en una depresión de la cara inferior del hígado. Mide aproximadamente de 7 a 10 centímetros de longitud y en la vesícula se distingue el cuerpo, que es la porción central, es un saco en forma de pera, en cuyo interior se almacena la bilis. Luego tenemos el tejido mucoso, que es lo que recubre la vesícula biliar y es lo que le proporciona ese color verdoso característico de la vesícula. También está el cuello, que es un estrechamiento del cuerpo en forma de embudo para conectar con el conducto cístico. El conducto cístico es una vía biliar que nace del cuello de la vesícula. El conducto hepático derecho es la vía biliar que recoge la bilis producida por los hepatocitos del hígado. El conducto hepático izquierdo es la vía biliar que recoge la bilis sintetizada por el lóbulo izquierdo del hígado. El conducto hepático común nace de la unión del conducto hepático derecho y del conducto hepático izquierdo, por lo que toda la bilis recogida por el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo llega al conducto hepático común. Luego tenemos el conducto coledoco, que nace de la convergencia del conducto cístico y del conducto hepático común. El conducto cístico nace de la vesícula y el conducto hepático común nace del hígado. La mucosa de la vesícula biliar presenta un epitelio cilíndrico organizado en pliegues o rugosidades. En el medio, la capa muscular consiste en fibras musculares lisas. La vesícula está cubierta por el peritoneo visceral y la función son el almacenamiento y la concentración de la bilis producida en el hígado. En el proceso de concentración, el agua y algunos iones se absorben en la mucosa vesicular. A continuación les voy a explicar acerca de los cálculos biliares. Si la bilis tiene un contenido insuficiente de sales biliares o un exceso de colesterol, este puede cristalizarse y formar los cálculos biliares.
A medida que crecen en tamaño y número, pueden ocasionar la obstrucción mínima, intermitente o completa del flujo de la bilis de la vesícula al duodeno. El tratamiento consiste en utilizar fármacos que disuelvan los cálculos o también en algunos casos cirugías, como la colecistectomía, que es la extirpación de la vesícula en caso que no funcione el tratamiento indicado. Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre el intestino delgado. Es un órgano en forma de tubo largo que mide 20 pies y se dobla para poder encajar en el abdomen. Hace parte del aparato digestivo. Además vamos a ver funciones, partes y qué enfermedades se desarrollan en el intestino delgado. El intestino delgado cumple algunas funciones. Una de ellas es la absorción de los nutrientes necesarios para el cuerpo. Este se comunica con el intestino grueso y constituye la mayor mucosa del organismo. Su longitud oscila entre 3 y 7 metros. Todo depende de la talla del individuo. Además, posee en su interior una capa de células que forman una barrera defendiendo el organismo del enemigo exterior. Estos pueden ser sustancias que ingerimos o microorganismos presentes en el intestino. El intestino delgado se divide en 3 partes. La primera parte es el duodeno. Como ven en la imagen, es un tubo hueco, articulado, de unos 25 a 38 centímetros de largo, que conecta el estómago con el yeyuno. Comienza con el bulbo duodenal y termina con el músculo suspensorio del duodeno. La segunda parte es el yeyuno, que se ubica entre el duodeno y el ileón. Su función es realizar la absorción de las sustancias del quimo. Realiza la mayor absorción de nutrientes, por lo que presenta mayor velocidades intestinales, mayor grosor y mayor irrigación. Además, la tercera parte es el ileón. El ileón es la sección final del intestino delgado y su función principal es la absorción de la vitamina B. También absorbe las sales biliares y además los productos de la digestión que no hayan sido absorbidos por el yeyuno. También hay conexiones con el intestino delgado como la bilis, que es una secreción líquida amarillenta producida por el hígado. Este interviene en los procesos de digestión funcionando como emulsionante de ácidos grasos. Contiene sales biliares, proteínas, colesterol, hormonas y agua. También participa el jugo pancreático, que es la secreción exócrina del páncreas, producida por ácidos pancreáticos y vertida por este medio al conducto pancreático. Este interviene en la digestión de todos los principios inmediatos como el carbohidrato, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. También participa la ampolla de Vater, que es la parte del duodeno donde desemboca el conducto biliar. Su nombre es en honor al anatomista alemán Abraham Vater, que nació en 1684 y falleció en 1751, quien fue el primero en describirla en el año 1720. Una de las enfermedades que se desarrollan en el intestino delgado, además de enfermedades como la celiaquía, que es una intolerancia al gluten, y la intolerancia a la lactosa, que es la incapacidad de digerir la lactosa, una de las enfermedades es la enfermedad de Crohn, que es una inflamación crónica de varias capas de la pared intestinal. Hola a todos, hoy vamos a trabajar sobre el sistema digestivo, ¿sí? Bueno, a mí me tocó la parte del intestino grueso, ¿sí? Bueno, el intestino grueso es la última porción del tubo digestivo, ¿sí? que está formado por colon, ¿sí? El ciego, el recto y el canal anal. El intestino grueso es un tubo muscular de aproximadamente 1,5 metros de largo. El grueso o colon es parte del sistema digestivo, ¿sí? que va desde el intestino delgado hasta el recto. Está constituido por 3 porciones, ¿sí? Tenemos el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Después tenemos divertículas, ¿sí? que son bolsas absolutas y pequeñas que se pueden formar en el revestimiento del sistema digestivo, ¿sí? Se encuentran en la parte inferior del intestino grueso. ¿Sí? Acá como ven, divertículas. Tenemos las hemorroides, que son venas dilatadas o tortuosas, que son varices localizadas en las paredes del recto inferior del ano.
¿sí? Se forma en el interior y en el exterior. Esto puede causar dolor o sangrado. Bueno, después tenemos el recto, ¿sí? El recto, que es la parte final del intestino grueso y tiene una longitud de 15 centímetros, ¿sí? Y de aquí las heces fecales salen del cuerpo a través del ano. Hoy vamos a trabajar sobre el sistema digestivo en los insectos. El insecto que seleccioné para trabajar es la abeja, ¿sí? Bueno, el tubo digestivo de las abejas adultas es respectivamente simple, o sea, que está constituido por los siguientes órganos, por ejemplo, la boca, la faringe, el esófago, el buche, y también tenemos el proventrículo, ¿sí? Es la parte que forma el estómago, el ventrículo, el intestino delgado y grueso. También está asociado con el aparato digestivo. Asociados en el aparato digestivo están los tubos de glándulas labiales del tórax, ¿sí? Las glándulas hipofaringe y los tubos Malpighi, ¿sí? La boca no es una cavidad propiamente, sino que está formada por varias estructuras, por ejemplo, la lengua, los párpados linguales y mandíbulas, ¿sí? Entre otros. Solamente son un conjunto de estructuras capaces de poseer el polen de las flores, que constituye la parte anterior del esófago y funciona como una bomba abduccionadora. También tenemos el esófago, que es un tubo largo y simple, ¿sí? Que se inicia en la faringe, atraviesa el tórax y termina en la base del abdomen, ¿sí? Donde se expande el buche, ¿sí? El buche o bolsa medalla. El buche es una expansión del sistema posterior del esófago y las principales funciones es almacenar la neta, es donde la abeja toma las flores y eso puede hacer la colmena. El buche o bolsa melaria es una expansión del extremo posterior del esófago, ¿sí? Sus principales funciones es de almacenar la neta que la abeja toma de las flores para transportarla a la colmena, ¿sí? El esófago es un tubo largo y simple que inicia en la faringe, atraviesa el tórax y termina en la balsa del abdomen, ¿sí? Donde se expande nuevamente para hacer el buche, ¿sí? Bueno, el ventrículo es el estómago funcional o estómago verdadero de las abejas, ¿sí? Que también ocupa grandes partes de la parte abdominal, ¿sí? Da muchos anillos o constricciones muy cercanas entre sí. Bueno, ahora les voy a hablar del proceso digestivo de los peces. En los peces el alimento es ingerido por la boca y sufre un principio de trituración en el esófago. Acá. La trituración de los alimentos se hace esencialmente en el esófago y en numerosas especies en divertículos en forma de dedo. Estos divertículos secretan enzimas digestivas y comienzan la absorción de los nutrientes. Los dientes en las personas y de los peces se diferencian también, porque en los seres humanos los dientes están en una hilera en cada mandíbula, mientras que en los peces es diferente. En los peces los dientes también pueden estar hasta en la lengua y en el paladar. Están poco desarrollados en la lengua, su función no es tan importante como la nuestra. Sí, ellos también hacen cuando mastican el alimento, cumplen la función de moldear y tragar la comida. En los peces, la lengua estaba acá. Ahí. En los peces, las glándulas salivales no existen. En los peces es complicado distinguir el final del esófago con el estómago, cosa que en los seres humanos podemos ver perfectamente cuando se termina uno y cuando comienza el otro. A continuación tenemos el recto, acá, que es básicamente un ensanchamiento del intestino ciego, cuyo extremo se encuentra situado en el ano, que se atraviesa
través del cual va a expulsar las heces o los excrementos. El órgano mayor del cuerpo del pez es el hígado, que cumple una función muy importante. Produce la bilis. Entre las funciones que se destacan de ese órgano es el almacenamiento de la comida. O sea, que dicen que los peces pueden estar por mucho tiempo sin alimentarse porque ellos tienen ese reservorio de comida. La bilis es otra sustancia producida por el cuerpo que necesita para la digestión de los peces. Ahora hagamos un recorrido por el aparato digestivo de las aves. El aparato digestivo de las aves comienza por el pico, cuya base ósea está formada por los huesos nasal, maxilar y premaxilar por un lado y por el otro por el esqueleto mandibular. La forma del pico dependerá del alimento y este sustituye a los carrillos, los labios y los dientes de los mamíferos. La cavidad oral y la cavidad faríngea se describen como una sola cavidad orofaríngea, caracterizada por la existencia de un largo paladar duro y la presencia de papilas cornificadas en hileras. No suele existir el paladar blando ni nasofaringe, a modo que las goanas y las trompas auditivas se abren a la cavidad bucofaríngea a través de orificios o hendiduras que perforan el paladar. Por lo general, la lengua se adapta al formato del pico y pueden ir provistas de papilas filiformes. Estas, juntos a las laminillas córneas, sirven como barrera para el filtrado de los alimentos. Al no masticar, las glándulas salivales se reducen considerablemente, excepto en algunas especies de aves insectívoras, como por ejemplo el pito real. Me gustaría hacer un paréntesis aquí porque varias personas piensan que los gansos tienen dientes, pero en realidad los gansos no tienen dientes, pues para que algo sea considerado diente debe estar recubierto por esmalte y con dentina. Las aves perdieron la capacidad de generar esmalte y dentina debido a diferentes mutaciones, por lo cual los gansos no tienen dientes tal cual, sino un pico aserrado. Comparando el esófago del ser humano con el de un ave, el del ser humano podemos decir que es continuo, es un tubo continuo que comienza luego de la faringe y finaliza antes del estómago. En el caso de las aves, ese esófago comienza antes del buche y finaliza luego del buche. En la imagen vamos a poder observar correctamente esta diferencia. Las aves, a diferencia de los seres humanos, tienen dos partes, es decir, su estómago está compuesto de dos partes, el estómago glandular y el estómago muscular. En el glandular también se lo llama como proventrículo y el muscular ventrículo, o molleja también lo conocemos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, en el glandular, al igual que nosotros, ellos producen también en el estómago glandular ácidos clorhídricos, que lo que permiten también es disolver, por ejemplo, los huesos que consumen, cuando consumen los huesos, disolver esos huesos. Pero en el muscular, ahí aparece la gran diferencia con el estómago del ser humano, ya que funciona con un mecanismo, es un músculo bastante grueso, también conocido como la molleja, que funciona con un mecanismo muy fuerte para triturar los alimentos, algo que los seres humanos no necesitamos, ya que desde que el alimento ingresa en nuestro sistema digestivo, es decir, en la boca, ya comenzamos a triturar con los dientes y la saliva, facilitando así el proceso para el estómago. Ahora voy a hablar sobre el intestino delgado de las aves.
el intestino grueso tiene poca acción digestiva y es relativamente corto. Su función principal es de almacén de residuos de la digestión, en donde se recupera el agua remanente que estos tienen. Al contener el agua, se aprovecha de nuevo por el ave. Por su parte, a través del recto, el intestino grueso desemboca la cloaca. El recto desemboca en la cloaca, zona de encrucijada también para desembocadura del conducto genital y urinario. La gran capacidad digestiva de las aves hacen con que éstas puedan ingerir la mayor cantidad del alimento, teniendo así sus excrementos, aunque numerosos, pero muy pequeños. En cuanto a las vísceras anejas, el hígado queda envuelto en 4 sacos peritoneales, 2 hepático-ventrales y 2 dorsales. Presenta 2 lóbulos principales, el izquierdo, que surge el conducto hepatopancreático, que drena la bilis directamente al duodeno. El derecho está formado por 2 cortos conductos hepatocísticos que llevan la bilis a la vesícula biliar. Está ausente en algunas especies de citácidas, las palomas y en los avestruces. La bilis será vertida al duodeno mediante el conducto cístico-entérico. El páncreas describe 3 lóbulos, el ventral, dorsal y esplénico. Cada uno arranca al correspondiente conducto pancreático hacia el duodeno. La forma del vaso es variable y este se encuentra situado entre la molleja, el preventículo y la vesícula biliar, no actuando como reservorio sanguíneo.